Hola, el título de este video es Inmunidad Colectiva parte 4. En los videos anteriores vimos que el porcentaje de la población que necesita inmunidad está en función del R0 y tiene esta expresión. Vimos que, por ejemplo, si el R vale 2, entonces el porcentaje de la población que necesita inmunidad es un medio, o sea, el 50% de la población. Vimos también que si el R era 3, sustituyo R3 aquí y me da 2/3, significa que 2/3 de la población necesita inmunizarse cuando R0 es igual a 3, y cuando R0 es igual a 5 necesita inmunizarse 4/5, o sea el 80%. La primera conclusión que habíamos obtenido es que conforme aumenta el R0, es decir, mientras más flexible es la cuarentena, mayor es el porcentaje de la población que necesita inmunidad. Entonces aquí hay una segunda conclusión, que hay un problema, por ejemplo en países como Argentina, que no han controlado la cuarentena en las primeras etapas. Entonces se enfrentan a dos problemas: o bien mantienen el R0 bajo, con lo cual hay menos contagio, pero pagando el precio de cuarentena, o la otra alternativa, liberan la cuarentena, pero aumenta el R0, y por la conclusión 1, cuando aumenta el R0, aumenta la gente que se contagia. Bien, en este video vamos a ver con un poco más de detalle esta fórmula y vamos a ver aspectos prácticos de la inmunidad colectiva. Bien, si vemos para el R0 igual a 2 la curva de infectado y la curva de susceptible, lo que vamos a ver ahora es que este porcentaje de inmunidad ocurre cuando se alcanza este pico. Veámoslo. En el pico de la curva de infectados, o sea de la curva de los casos activos, lo que vemos que en este tiempo el porcentaje que necesita inmunidad es todo esto, o sea el 50% necesita inmunidad, que es lo que tenemos aquí. Ahora, cuando el R0 es igual a 3, en ese caso el máximo lo tenemos aquí, acá tenemos el pico, y en ese caso el porcentaje que necesita inmunidad es mayor, es todo esto, es decir, es 2/3, que es lo que vemos acá. Y cuando el R0 es igual a 5, en ese caso el pico lo tenemos aquí, y en este tiempo vemos que la curva de susceptibles corta aquí, por lo tanto el porcentaje que necesita inmunidad es mayor aún, es todo esto, es decir, 4/5, o sea el 80%, que es lo que vemos aquí. Entonces aquí se ve que conforme aumenta el R0 suceden dos cosas. Por un lado, este pico es más alto, ven cómo va subiendo. Por otro lado, se va corriendo a la izquierda. Aquí es más de 40 días, acá es un poquito menos de 30 y aquí menos de 20. Y por otro lado hay otro aspecto importante, que va a ser la conclusión 3, que normalmente las cuarentenas se flexibilizan no cuando se alcanza el pico, sino cuando se comienza a descender. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando se empieza a descender, lo que vemos que corta la curva azul no en este punto, sino en este punto, y por lo tanto es más del 50% la gente que necesita contagiarse e inmunizarse para que pueda librarse la cuarentena. Entonces estos porcentajes son los que vamos a usar en próximos videos para hacer una estimación del tiempo que falta para alcanzar el pico.